Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Morales Camargo. Hoy le voy a hablar sobre los derechos de la Constitución Política, los cuales son los fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y ambientales. La importancia de los derechos fundamentales es proteger nuestra dignidad, libertad y sobre todo nuestra seguridad a cada uno de nosotros como habitante de este país o estado. Bueno, el artículo número 10 nos habla sobre el derecho al idioma y aprender las diferentes lenguas. Por ejemplo, en una escuela indígena se enseña su propia lengua, o sea, la indígena y el español. Es un ejemplo claro de cómo se pueden aprender o cómo es el derecho de nosotros a entender diferentes lenguas. El artículo número 11 nos habla sobre el derecho a la vida, que el Estado debe protegernos a cualquier persona por cualquier amenaza o víctima de violencia, por el simple hecho de nosotros estar en este estado. En el artículo número 12 nos habla sobre el derecho a no ser sometidos a torturas ni tratos crueles. En las familias no se debe maltratar a los hijos ni físicamente ni verbalmente. La educación debe basarse en un respeto mutuo. Por ejemplo, un padre no puede golpear o agredir ni insultar a su hijo como una forma de corrección, ya que no es una buena manera corregir a los hijos. Artículo número 13, que sería igualdad ante la ley. En este podríamos poner de ejemplo que nadie puede ser discriminado por su género, raza o una condición económica o discapacidad, ya que no todos pues tenemos, por decir, los mismos privilegios de otro. Yo puedo estar completa, pero él no. Pero entonces por eso no tengo el derecho de estarle diciendo cosas que no debo. Artículo número 14. Podríamos decir como el derecho al nombre. Un ejemplo de la vida cotidiana de este es cuando nace un bebé y sus padres deben registrarlo sí o sí, ya que tener un nombre y una identidad permite existir legalmente ante el Estado y disfrutar de todos los derechos, porque sin una identidad una persona no podría inscribirse, votar o recibir atención médica. Artículo número 15. Bueno, este nos habla sobre el derecho a la intimidad y el buen nombre. La importancia de este derecho es que nos garantiza que todas las personas podremos vivir con respeto, privacidad y dignidad sin ser vigilados o expuestos, también difamados injustamente. Y un ejemplo de este es que nadie puede publicar fotos o conversaciones en redes sociales sin autorización. Bueno, el artículo número 16 nos habla sobre el derecho al libre desarrollo de personalidad. Por ejemplo, cada quien puede decidir su forma de vestir o sus creencias, ya que no todos tenemos el mismo pensar, mismas creencias, puede ser. En la forma de vestir, por ejemplo, a mí me puede gustar un vestido, a ella no le puede gustar ese vestido, pero pues cada uno tenemos una manera diferente de identificarnos como personas. Artículo número 17. Bueno, este artículo sería como el artículo a la prohibición de la esclavitud. La verdad me parece un poco interesante porque este nos defiende la libertad, la dignidad humana, ya que asegura que nadie sea tratado como un objeto o prioridad por decisiones propias y recibir una remuneración justa. Por ejemplo, si una persona obliga a otra a trabajar sin pagarle y no le deja salir o decidir libremente, pues está cometiendo un delito al no dejar hacer eso. Artículo número 18. Este artículo nos habla sobre la libertad de conciencia, que este nos protege mucho el pensamiento individual y el respeto por las diferencias. Gracias a este podemos vivir según nuestros valores e ideas y podemos vivir sin miedo alguno a ser castigados o discriminados, por decirlo así. Un ejemplo de este
es que un trabajador puede negarse a hacer algo que vaya en contra de su ética o principios morales, ya que uno siempre debe de buscar el bien y no el mal para uno poder salir adelante como persona. Bueno, el artículo 19 nos habla sobre la libertad de cultos. Este nos enseña a respetar las creencias ajenas, a convivir en paz, entendiendo que todas las formas de fe o pensamiento merecen el mismo respeto, ya que no a todos nos gusta lo mismo. Por ejemplo, si un estudiante pertenece a una religión diferente, el colegio debe respetarlo ante todo sus creencias y permitirle practicar su fe sin burlas ni imposiciones, porque cada persona puede seguir si quiere o no asistir a un templo, celebridad. Artículo número 20. La libertad de expresión, que no podía faltar entre todos esos. Bueno, la libertad de expresión nos puedes opinar en redes sociales sin censura, simplemente con respeto, porque pues uno se expresa de la manera de que uno quiera, pero pues siempre tiene que mantener unos límites para no excederse, a no ser como groseros con otras personas o decir cosas que uno no debe, porque pueden también, a uno le puede parecer bien, pero pues a otras personas no. Bueno, artículo número 21. Este artículo nos habla sobre el derecho al buen nombre. No debe difundir chismes o mentiras sobre nosotros. Para esto siempre hay que evitar a personas innecesarias, por decirlo así, porque hay muchas personas que pues le ensucian el uno porque no quieren ver bien a uno. O sea, como metiendo aquí la envidia, por decir así. Bueno, artículo número 22. El derecho a la paz. Vivir sin violencia en el colegio, la casa o el barrio. Bueno, esto sí es muy cotidiano porque hace un tiempo me pasó a mí en el colegio. A mí antes me hacía mucho bullying porque pues yo tenía algo en el ojo, ¿sí? Y pues necesitaba utilizar gafas, cosas que a mí, por el simple hecho de no tener una paz en el colegio, pues yo decía que yo no quería utilizar gafas. Y pues después de mucho tiempo me tocó utilizarlas, pero pues la dejé de utilizar hasta cierto punto. En el barrio podría ser de que vivimos en un barrio de gente chismosa, pongámoslo así, en un barrio de gente chismosa. Tú vas al centro y ellos están pendientes de qué compraste para criticarlo, porque así hay. Son la mayoría de escenarios, más que todo en los barrios. En la casa, ¿cómo lo podríamos decir? Como el que a cada rato estén peleando y peleando. Eso es algo que uno, por decirlo así, sin paz, uno no sabe estar bien, no puede estar bien, porque uno se va, por ejemplo, de una casa para otra casa para tener paz, porque uno como persona es lo que mayormente y lo pone como prioridad ante todo, que es buscar para tener una buena paz. Bueno, el artículo número 23, el derecho de petición. Este puede pedir información o ayuda a una entidad pública, ya que por motivos de intereses general o particular, y a tener pronta resolución. Por ejemplo, el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar nuestros derechos como público en el Estado. Artículo número 24, la libertad de movimiento, que es poder viajar en todo el mundo, mudarte a cualquier país libremente sin necesidad de uno estar pidiendo papeles o uno estar como obligado a ciertas cosas. Artículo número 25, el derecho al trabajo, algo muy fundamental, diría yo. Pues este derecho, toda persona puede conseguir un empleo digno y seguro. ¿Por qué? Porque nosotros como personas y un trabajo en un estado, una ciudad, un país, lo que sea, pues si un trabajo prácticamente, entre comillas, diríamos que no somos nada, porque al no tener un trabajo no podemos tener una estabilidad, no podemos mantenernos como personas a sí mismos. También, ¿qué podríamos decir sobre el derecho al trabajo? De que si un empleo digno
nosotros como personas no tendríamos, por ejemplo, podríamos decir cosas que ahora mismo tenemos, diríamos así, en pocas palabras. Artículo número 26. La libertad de escoger profesión u oficio. Puedes estudiar o trabajar en lo que más te guste. Por ejemplo, si a ti te gusta ser abogada, ¿sí? Pero en el caso de tus padres, ellos no te dejan o no quieren porque dicen que sigas el legado de la familia, como dicen la mayoría de personas a veces así. De que no, mejor al estudiar esto porque tenemos una empresa familiar y es mejor así. Pero entonces uno también como personas tenemos derecho a nosotros mismos coger la profesión o el oficio que nosotros queramos. Porque por algo está el derecho también, podríamos decir. Porque si a mí me gusta algo, porque otra persona me tendría que obligar a hacer algo que a mí no me gusta, como profesión que me gustaría trabajar para toda la vida, por decirlo así. Artículo número 27. La libertad de enseñanzas, aprendizajes e investigación. Y los profesores pueden enseñar sin censura. Bueno, este artículo nos habla sobre expresar libre ideas entre profesores y estudiantes, compartiendo conocimientos y pensamientos de una manera muy respetuosa ante todo. Artículo número 28. El artículo libertad personal. Este derecho de la libertad personal, pues trata de que pues nadie puede ser detenido sin orden legal. Como quien dice, por algún mal acto que hayas hecho, ante todo siempre te tienen que mostrar una orden. Por ejemplo, puede decir, podría ser de desalojamiento, también podría ser detenido por cosas ilícitas o cosas así. Pues ante todo tienes que haber una orden, porque sin una orden no podríamos hacer nada. Pues el artículo 29, que trata sobre el derecho al debido proceso. Se trata de que si te acusan de algo, tienes el derecho a defenderte. ¿Cómo así que el derecho a defenderte? Pues buscar abogados o cualquier cosa que necesites para poder defenderte ante un juez, digámoslo así. Artículo número 30, que el derecho al habeas corpus. Bueno, si te detienen sin motivo, puedes pedir tu libertad inmediata. Pues la importancia de este artículo es que este derecho es muy importante porque protege la libertad y la dignidad, evitando que alguien sea detenido injustamente o sin pruebas, y garantiza que nadie pueda ser encarcelado arbitrariamente y que las autoridades actúen como conforme a la ley, ¿sí? Un ejemplo de es que si una persona es arrestada sin una orden judicial o sin haber cometido ningún delito, puede presentar una solicitud de habeas corpus para que un juez revise su caso. Si el juez encuentra que la detención fue ilegal, debe ordenar su libertad inmediata de una vez. El derecho a apelar las sentencias. Se trata de que puedes pedir a otro juez que revise tu caso, pues ya que si en algún momento tienes un juez y sientes que ese juez ha fallado en tu caso o sientes que no está haciendo lo justo para poder, digamos que si estás en prisión y no has sido lo justo para poder tú salir, pues podrías pedir otro juez para que lo revise, ya que no te sientes como a gusto con el que tienes. El artículo número 32. Pues este derecho a defenderse en caso de agresión. Pues si alguien intenta hacerte daño, puedes protegerte. Artículo número 33. Derecho a no declarar contra sí mismo o familia. No estás obligada a decir algo que te perjudique. Si tú sientes en algún momento que tú dices algo que te pueda perjudicar a ti como persona y puede ensuciar tu nombre, pues no estás obligada, pero pues en la Constitución, el artículo 33 nos dice que pues no es un derecho no declarar. O sea que si
tú no quieres, nadie te puede obligar porque está encima de la ley el no querer hacerlo. Artículo número 34, que este prohíbe penas crueles como las confiscaciones. El Estado no puede quitarte tus bienes injustamente porque antes debe de pasar por el proceso muy largo que siempre se hace para poder hacerlo. Artículo 35, la extradición. Okay. Una persona puede ser enviada a otro país solo si hay un acuerdo legal. ¿Qué quiere decir esto? Que es el proceso por el cual una persona acusada, condenada por un delito en otro país, puede ser enviada a ese país para ser juzgada o cumplir su condena. La importancia de esta es que ayuda a la cooperación entre países para luchar contra el crimen internacional o mundial, podríamos decir. Como el narcotráfico, el lavado de dinero o el terrorismo. Este también garantiza que los responsables de delitos no queden impunes si huyen de un país a otro. Si una persona comete un delito grave en otro país y huye a Colombia, ese país puede pedir su extradición para que sea juzgada allá. Un ejemplo claro sobre la extradición. Como si alguien participó en un delito de narcotráfico en Estados Unidos y se refugia en Colombia, el gobierno colombiano puede autorizar su extradición para que enfrente la justicia en su país donde cometió el crimen. Bueno, el artículo 36. Bueno, el artículo 36 es sobre el derecho de asilo, que son personas, podríamos decir, personas perseguidas en su país y pueden refugiarse en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si viene de México, ¿sí? Y esa persona le pasó algo allá y pues le quieren hacer algo así, digámoslo así, en pocas palabras. Y pues llega al estado de Colombia. En Colombia, por simplemente ella estar en ese estado, y es un derecho como nosotras las personas, por estar aquí en Colombia, pues la refugian por simplemente ser un derecho que si no te ayuda, pues tendrías que buscar una parte donde lo hagan porque pues ya es un derecho del Estado colombiano. Bueno, el artículo 37, el derecho a reunirse y manifestarse. Puedes participar en marchas pacíficas, claro está, no está prohibido porque pues sí a cada rato hay marchas en toda Colombia por las diferentes problemáticas, porque a veces pueden ser porque no están pagando bien, a veces puede ser por el costo de la gasolina, otras veces pueden ser porque se atrasan, ¿cómo es la palabra? Se atrasan los camiones de comidas y cosas así, y pues también la gente comienza es como la manera de pedir ayuda hacia el Estado a que le cumplan con las cosas que, por ejemplo, que no le suban, que le suban y cosas así sucesivamente. Bueno, el artículo 38, derecho de asociación. Asociación. Bueno, este derecho nos habla sobre que podemos formar grupos, sindicatos o fundaciones. Por ejemplo, de que yo tengo el derecho de hacer, puedo hacer, por simplemente tener el derecho, puedo hacer una fundación puede ser para mascotas, para personas con discapacidades y cosas así, porque pues es un derecho también poderlo hacer. Pero así tanto como nosotros nos dan derechos, también tenemos deberes. Como podremos trabajar en esas fundaciones, ayudar de manera voluntaria también podría ser. Bueno, seguimos. Con el artículo 39. El derecho a formar sindicatos. Lo que hablábamos anteriormente sobre el 38.
Los trabajadores pueden unirse para defender sus derechos. Exactamente lo que acaba de decir. ¿Por qué a reunirse para defender sus derechos? Porque hay partes donde, más que todo en los trabajos, donde no se les cumplen los derechos, que son como el tener sus tiempos, o sea, lo que le dan decir como en un contrato, que a veces no lo quieren cumplir y esas son cosas que pues claro, por eso la gente se junta a hacer lo que hace porque pues no les gusta la manera de cómo las personas, digámoslo así, que con su estrato alto, con su plata, pues no les da la manera de dar, o sea, no les dan la importancia que ellos necesitan y no le dan, no los voltean a mirar, es decir, bueno, el artículo 40. El artículo 40 nos habla sobre derecho a participar en política, en que puedes votar o ser candidatas en elecciones. Sí. ¿Cómo nos metemos en este? Bueno, sí o sí, para uno poder llegar hasta cierto punto y uno entrar a todo el tema de para participar en una política, uno ante todo tiene que tener dinero, primero que todo. Y pues también nos hemos dado cuenta que el gobierno, la política y todo está muy corrupto, que te van a dar plata para que comiences a votar. Y por eso a veces las cosas o el país quedan iguales. Porque pues les interesa más un simple dinero que ver el país cambiar. O sea, a veces la gente no piensa las cosas bien, sino solamente por la ambición de uno tener que para guardar algo, sí, a veces se le entiende porque pues hay personas que no siempre tienen dinero para comer, sí, también es entendible, pero pues también más allá nosotros tenemos que pensar y canalizar las cosas, porque si seguimos así, con ese gobierno tan corrupto que hay, sabemos que Colombia, así como está, no va a llegar a ningún lado. Y debes de subir, lo que vas es a comenzar a bajar. Por el simple hecho de no saber tomar decisiones de buena manera. Bueno, artículo 41. Bueno, este se trata sobre el derecho, más que todo, al enseñar la Constitución en los colegios. Bueno, en clases de sociales se estudian los derechos y los deberes ciudadanos. Pues en mi caso, el año pasado, pues sí los practicamos un poco, pues no todo el tiempo, porque pues entiendo que la mayoría de colegios no tienen como o sea, no tienen la misma enseñanza, por decirlo así. Pues yo estuve en un colegio diferente, pues ahora estoy en otro. En este, pues, sí estuvimos hablando mucho sobre eso e incluso estamos como en un debate también que tiene que ver con esto sobre las diferentes problemáticas que hay en la ciudad y cómo las personas ya adultas no están conscientes, o sea, están conscientes de cuáles son sus derechos, pero no sus deberes. Y uno como persona de un estado tiene que tener en cuenta las dos, porque uno pues no puede estar diciendo, no, sí, es que yo puedo hacer esto, pero entonces también, o sea, no se da cuenta que cada acción tiene su consecuencia, ¿sí? Y pues a veces las personas no caemos mucho en cuenta sobre eso. Bueno, el artículo 42, que es la protección a la familia. El Estado apoya a madres, padres e hijos. Bueno, acá nos dice que este nos garantiza la protección integral de la familia y que podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. Bueno, también nos dice que las relaciones familiares se basan en igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siendo de un estado, por ejemplo, no sé si fue acá
no recuerdo muy bien en qué parte fue, pero había una parte donde había un alcalde que él ayudaba mucho a su localidad, sí, a su barrio de donde pues de donde del que él mandaba, por decir así. Y que eso fue en pandemia y que el que él ayudó mucho a la gente dándole mercado. O sea, no eran la gran cosa, pero pues siempre eran algo que le servía a uno, porque pues había muchas familias que perdieron trabajos, perdieron prácticamente casi que todo. Gracias a esta pandemia, porque esa pandemia se llevó a muchas cosas importantes que pues poco a poco se han ido recuperando, pero pues no es lo mismo de antes. Artículo 43. Bueno, este nos habla sobre la igualdad entre hombres y mujeres, que las mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades, sí. Hubo una época donde a las mujeres siempre las menospreciaban, por decir así, porque decían que pues solamente servía para las cosas de la casa. Tenemos que tener presente de que uno como mujer no solamente sirve para eso. Y entre mujeres nos entendemos, pero con los hombres muy poco. Y ellos dicen, no, es que tienes que hacer labores de la casa y cosas así, cuando pues no, porque uno también puede trabajar, porque es que uno es una persona, uno tampoco es una persona, uno tampoco es alguien discapacitado para decir que no puede, no. Pero por el simple hecho de uno ser mujer, a uno le lo critican mucho. Entonces, por ejemplo, ahora mismo está el caso de que Kathleen Martínez, que es esta muchacha dominicana, creo que es dominicana, que estaba buscando la tumba de Cleopatra. No sé si han escuchado de eso. Bueno, a ella, a ella le han también criticado un poco porque pues cuando era pequeña el papá le dijo que pues porque se interesaba por eso, pues que no le diera sentido, que no estudiara eso que ella quería estudiar, por lo que ahora mismo está. Y pues es algo que no entiendo porque los hombres siempre han menospreciado y han bajado de nivel a las mujeres. Cuando pues uno por el simple hecho de ser personas tenemos tanto los mismos derechos como deberes. Pero entonces por uno ser mujer es cuando es más la menosprecian, que porque uno es inservible, uno no puede hacer nada, uno no puede hacer fuerza. O sea, no es la necesidad de decirle esas cosas a uno, porque pues uno puede, e incluso uno como mujer puede hacer más cosas que los hombres. Y es algo en lo que ellos jamás y nunca se han dado de cuenta. Bueno, el artículo 44 habla sobre derechos de los niños. Derecho a estudiar, a jugar y ser protegidos. Este artículo habla sobre, exacto, estudiar, pues sí, porque pues la mayoría tenemos la oportunidad de estudiar, pero hay otros que no la tienen y son los que más la aprovechan en el momento que la tienen. Entonces, hay partes donde les dan las oportunidades a unos, pero a otros sí. Y es algo que no me parece bien, porque pues todos estamos en igualdad de condiciones para que pues hagan eso, ¿sí me entienden? Entonces es algo que yo también opino de por qué hacen eso cuando todos somos iguales. O sea, igual en qué sentido, en que todos somos humanos, porque el resto pues tenemos diferentes maneras de vestirnos y cosas así. El artículo 45 nos habla sobre el derecho de los jóvenes, que es participar en programas educativos y deportivos. Sí, hay muchos jóvenes que hoy en día, educativos, sí, porque pues ahora mismo la juventud, hay una parte de la juventud que ya se está interesando más en trabajar que en estudiar. ¿Y por qué? Porque a veces no les interesa, porque dicen, no, eso no me va a dar tanto, pero si comienzo desde ahora a trabajar, eso sí, y entonces pues me parece algo mal por esas personas que en algún momento no piensan bien las cosas por simplemente el hecho de querer terminar rápido, hacer todo rápido. Y por deportivo, pues sí he visto que muchos sí les gustaba, por ejemplo, lo que decía el fútbol y todo eso,
Pero entonces se va más por lo deportivo que lo educativo. O sea, el deportivo te da, el educativo también te puede dar, porque puedes aprender diferentes cosas y esas diferentes cosas las puedes enseñar en las diferentes partes donde tú vayas. Entonces, eso pienso de que sería como algo que está mal porque no caen en cuenta sobre las cosas. Bueno, el artículo 46 habla sobre la protección a los ancianos, sobre el derecho a la protección de los ancianos. Pues esta ofrece subsidios o pensiones a adultos mayores. Me parece que es algo que está bien, ya que hay personas muy mayores que trabajaron prácticamente toda su vida. Y me parece algo mal de que pues no le den la plata que se merecen, ya que trabajaron toda su vida de una manera justa y honesta, cuando ellos hicieron todas las cosas bien. Y pues me parece que a veces no son justos al momento de ellos quererles, el Estado quererles dar a veces menos. Pero pues me parece algo muy bien hecho, por lo menos del Estado, de que ya que por tener, ya tengan su edad límite, por digámoslo así, les ayuden en algo, porque pues no todos tienen la misma suerte que tienen algunos. Bueno, el artículo 47 nos habla sobre la protección a personas con discapacidad, poner rampas y espacios accesibles en edificios y colegios. Me parece algo interesante de que ese derecho, ya que pues ahora mismo yo todavía estoy en el colegio y pues en ese colegio no hay cosas así como rampas ni ascensores, digámoslo así, aunque es de 2 pisos. Pero pues diría yo que por no tener nada de eso en ese colegio, pues no hay personas como con silla de ruedas, ni muletas, ni cosas así. Y la verdad me parece algo injusto de que no esté así en el colegio, porque diría yo, pues si no está eso, sería porque pues será que no aceptarán a personas discapacitadas, o porque no estará el colegio con rampas y cosas así. Si se supone que es de 2 pisos y es un colegio público, porque no tendría esos espacios. O sea, bueno, el artículo 48, la seguridad social. Ese derecho de que todos debemos tener acceso a la salud y a la pensión me parece interesante, pues, y la verdad sí, porque pues nosotros al no tener acceso a la salud, pues sería algo difícil cuando uno se enferme, le pasen cosas así. Pues a la pensión, pues diría que pues ya es normal, ya que pues digo que hasta cierta edad ya comienzan a darles algo a las personas que pues ya no trabajaron toda su vida y pues no tendrían que hacer esfuerzo alguno. Bueno, el artículo 49, el derecho a la salud. Este derecho, atención médica gratuita en hospitales públicos. Sí me parece un poco como de hablar. ¿Por qué? Porque pues hay centros médicos, hospitales y cosas así, donde a veces a uno, por no ser urgente lo que le pasa o con lo que uno llegue, no lo atiende, siendo eso un centro médico público. Sino que no, espere un momento. O sea, a uno le puede pasar algo en la sala de espera. Por eso diciendo, no, espere. O sea, sí es entendible de que se llena por el simple hecho de ser público, pero pues tampoco es la idea de que em, dejen a uno esperando mucho, porque pues también uno tiene esos tiempos límites, ¿sí? Pero pues también es entendible de que pues es público, se llena más, hay mucha gente que se enferma, pero entonces es algo mucho de cuestionar. Bueno, el artículo 50 nos habla sobre el derecho a la atención médica a los niños menores de 1 año, como vacunaciones y revisiones gratuitas. Me parece bien porque pues hay veces siento que los padres, a veces, como dicen por ahí, tienen hijos por tener.
pues a veces no tienen la estabilidad económica que uno siempre dice, no, yo quiero estar de una manera muy bien para tener a mis hijos. Pero entonces se meten, como decir así, a locos, a decir, no, pues yo, pues, ¿qué? Yo estoy embarazada, ¿qué esto? Y pues se ponen a pensar así, sin pensar que el tener un hijo, o sea, lleva, no digamos como tan decir consecuencias, sino que siempre lleva unos actos que son pues como el uno gastar mucho dinero, uno invertir mucho dinero, porque a veces uno como padre pues uno no se espera de que le pase, de que uno tenga un hijo y todo eso. Pero entonces me parece algo bien de que sean revisiones gratuitas y no todo sea que quieran cobrarle. Bueno, el artículo 51, el derecho a la vivienda digna, programas de vivienda para familias con bajos recursos. Este derecho me parece interesante porque pues ya que hay muchas personas de muy bajos recursos que pues viven debajo de puentes, afuera en las calles y todo eso. Pues porque me parece bien, porque hay personas que no tienen el suficiente dinero para decir, no, que se van a vivir en un apartamento, que quieren arrendar un apartamento, pero pues es entendible de que ellos pues no tienen los recursos para ellos hacerlos y por eso ellos prefieren vivir en la calle. Y me parece que este está muy bien, aunque pues a pocas personas son las que le pasan eso de tener una vivienda digna. ¿Por qué digo que a pocas? Porque pues a no todas les llega la suerte de poder tenerla. A unos sí, a otros no, a unos sí les sale, a otros no, y es algo que pues a veces me parece que está como mal, diría yo. Porque pues si es para personas de bajos recursos, porque tendría solamente que ser a unas y a otras no, porque no podría ser para todas si se supone que son de bajos recursos. Es entendible de que si hay muchas personas de bajos recursos, pero pues también hay que entender que pues el gobierno gana mucha plata, tiene mucho dinero con todo lo que uno paga. Entonces, ¿por qué, siendo el gobierno del Estado los que también implementaron en esto, porque ellos también no ayudan a elaborar más? Si así como ganan, ¿por qué no ayudan a hacer mejor hacer de una buena Colombia? Bueno, el artículo 52, el derecho al deporte y la recreación. El Estado debe promover parques y espacios deportivos, sí, porque pues entendemos que hay mucha gente, por decir así, que pues a veces no tiene nada que hacer y pues también se entretiene en eso y me parece algo muy, muy bueno, por decirlo así, porque pues ayudan a implementar y hacer de un país y unas ciudades mejor. Bueno, vamos con el artículo número 53, que es el derecho al trabajo digno, algo de lo que hablábamos anteriormente, que son jornadas justas y pagos de salarios completos. Bueno, hablando sobre de pagos de salarios completos, me parece que hay empresas que no lo hacen y es un derecho que uno como persona tiene que hacerlo cumplir. Por ejemplo, yo tengo un amigo, un conocido, que él en su trabajo no le pagan completo las quincenas. A cada quincena le quedan debiendo y siempre le dice, se lo pagamos en la que sigue, se lo pagamos en la que sigue, se lo pagamos en la que sigue. Pero entonces, digo yo, entonces tú también, ¿por qué lo dejas hacer? O sea, tú como persona del Estado que eres, tú también debes de mirar cuáles son tus derechos, estudiarlos, verlos por lo menos, para saber qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Bueno, el artículo 54. Nos habla sobre el deber del Estado y empleadores de capacitar trabajadores. En empresas deben ofrecer cursos de formación laboral. Pues sobre eso pienso que pues sí, la verdad digo que sí, ofrecer los cursos porque pues hay personas que a veces
han trabajado en una cosa toda la vida, que al momento de cambiar de trabajo, pues le entienden muy poco al trabajo, al nuevo trabajo en el que están. Bueno, el artículo 55, el derecho a la negociación colectiva. Este nos habla sobre los sindicatos que pueden dialogar con los empleadores. Vamos con el artículo 56, el derecho a la huelga con límites. ¿Trabajadores pueden protestar por mejores condiciones? Sí. Tienen todo el derecho de hacerlo. Por el simple hecho de que, pues de un salario justo, de buenos tiempos, de buena organización laboral, entre otras más. Bueno, vámonos con el artículo 57, 58. Protección a la propiedad privada. Pues mis bienes son míos. Nadie puede quitármelos injustamente por el simple hecho de que se les dé la gana. Porque mis bienes están a mi nombre y pues no puede venir otra persona X a decir que son de él. No, por el simple hecho de que está la protección a las propiedades privadas. Bueno, ahora vamos con el artículo 59, donde nos dice el derecho de la expropiación por motivos de utilidad pública o interés social. Y va a estar pagando una indemnización justa al propietario, dueño. Esto significa que el gobierno puede tomar una propiedad privada únicamente si es necesario para el bien común, como construir una carretera, una escuela o un hospital. La importancia de esta es que este artículo busca equilibrar el derecho a la propiedad privada con el beneficio de la sociedad y que asegura que el progreso y las obras públicas pueden realizarse, pero sin abusar tanto de los ciudadanos ni quitarles los bienes injustamente o de una manera no adecuada. Un ejemplo de es que si el Estado necesita construir una vía que pasa por un terreno privado, puede expropiar ese terreno para hacer la obra. Claro está, pagándole al dueño el valor justo de su propiedad. Pues de esa forma también se puede lograr un beneficio para toda la comunidad, pero respetando los derechos propietarios y haciendo las cosas justamente sin quitarle bienes a gente que no lo merece. Y vamos con el artículo 60. Bueno, el artículo 60 nos habla sobre la participación de los trabajadores en empresas del Estado, que pueden comprar acciones cuando se privatizan las empresas. Podría ser. Bueno, y el artículo 61, nos dice que nos habla sobre el derecho a la protección de la propiedad intelectual. Bueno, este artículo nos habla sobre las creaciones del ingenio humano, como las obras literarias, artistas, científicos, inventos, marcas y diseños, ¿sí? Pues esto también significa que las personas que crean o inventan tienen derecho a que su trabajo sea reconocido y no copien sin permiso. Esto también tiene importancia porque fomenta una creatividad e innovación y a la cultura. Cuando los autores, artistas o inventores saben que sus ideas estarán protegidas, se sienten motivados a seguir creando más y más y aportando al desarrollo del país. Un ejemplo de esto podría ser si un músico compone una canción, nadie puede usarla o venderla sin su autorización, ya que de la misma manera, si un inventor crea una nueva máquina o aplicación, puede registrar su patente para que otras personas no se adueñen de su invento, ¿sí? Bueno, seguimos con el artículo 62. Este artículo nos habla de la protección del patrimonio cultural y educativo.
eh, de la nación. Pues es decir que los valores, las tradiciones, los monumentos, archivos históricos, entre otros, pues también garantizan que las leyes sobre la educación y cultura respeten y conserven estos valores para las futuras generaciones. Lo importante de esto es que este artículo fundamenta porque permite preservar la memoria histórica y cultural de Colombia, fortaleciendo el sentido de pertenencia y respeto por las raíces. Además que este también promueve que la educación incluya y el respeto por la cultura, las tradiciones y los bienes públicos. Un ejemplo de este que podríamos decir sobre cuando el Estado restaura, vuelve a ser una iglesia, por decir, una iglesia muy antigua o un museo, un monumento, cualquier cosa que sea histórica, importante para el país. También cuando en los colegios se enseña sobre las culturas indígenas, las historias nacionales o las fiestas tradicionales, se están protegiendo el patrimonio cultural y la educación de un país para mantenerla. Bueno, vamos con el artículo 63. Este artículo sería del derecho de bienes de usos públicos inalienables, imprescriptibles, inembargables. Pues se me hacen importantes ya que protege los bienes colectivos que son esenciales para una comunidad y para las futuras generaciones mejorarlas. Esto también ayuda a conservar el medio ambiente, el patrimonio cultural, los espacios públicos y garantizar de que nadie se adueñe de ellos de una forma ilegal, o sea, mal hecho. Un ejemplo de este es un parque nacional, una playa pública o una reserva natural. No puede ser vendidos ni privatizados porque son bienes de todos los colombianos, de todo un país. Ya que también si un sitio arqueológico indígena, podría ser, debe conservarse y protegerse, evitando que personas o empresas se apropien de él. Artículo 64. Que este es el derecho al apoyo a los campesinos y el desarrollo rural. Pues la importancia de este artículo, de este derecho, es que es muy importante porque reconoce mucho el valor del trabajo del campesino en la producción de los alimentos y en el cuidado del medio ambiente, ya que este también busca reducir la desigualdad entre el campo, la ciudad y que nos sigan garantizando que las familias rurales viven dignamente y tengan oportunidades de progreso. Seguimos con el artículo 64, el derecho a la producción de alimentos y desarrollo agrícola. Pues este es fundamental porque nos asegura la soberanía alimentaria del país. ¿Qué quiere decir con eso? Que Colombia pueda producir sus propios alimentos sin depender totalmente del extranjero, del alimento de afuera. También que puede proteger a los campesinos, a los agricultores, pescadores, que son muy esenciales para la alimentación de todo un país, por decirlo así, de un país, de un estado. Un ejemplo de este es que cuando el gobierno apoya a los agricultores con semillas, maquinarias o también con capacitación o crea programas para combatir el hambre y mejorar la nutrición, está cumpliendo con este artículo, el número 65. Otro también podría ser sobre un programa que impulsa la agricultura familiar y sostenible, que ayuda tanto a las comunidades rurales como al bienestar de todos nosotros los colombianos. Vamos con el artículo número 66,
que sería el derecho de los créditos agrícolas y el apoyo financiero a los campos. Pues este es de mucha importancia, ya que protege a los campesinos y a los productores rurales frente a los problemas que no dependen de ellos, como el clima, las plagas o las crisis económicas. Gracias a esto, también se puede mantener su trabajo y recuperarse sin perderlo todo, o sea, no dejar como perder todo, porque pues gracias a este artículo, pues todavía sigue todo, ayuda a seguir todo como en pie. Y ya que también este nos ayuda a garantizar la alimentación de todo un país, por decirlo. Un ejemplo de este es que si un agricultor pierde su cosecha por una fuerte sequía o una inundación, el banco no puede cobrarle de inmediato toda la deuda. Pues, porque esto también les ayuda, el artículo les ayuda sobre este derecho, pues les ayuda un poco sobre la crisis económica, las plagas y pues lo que había dicho anteriormente. Ya que también el Estado puede intervenir para reducir los intereses, aplastar los pagos o dar un nuevo crédito, ayudándolo a levantarse, a volver a sembrar y así, desde como empezar de cero, desde nuevo. El artículo 67 nos habla sobre el derecho a la educación. Este nos habla sobre la educación gratuita y la obligatoria para los niños. Gratuita porque pues la pública, ¿sí? Los colegios públicos podría ser un ejemplo de la educación gratuita. Y pues ahí la mayoría de veces sí es obligatoria, pero hay muchos jóvenes que pues la verdad le han perdido el interés al colegio y pues no le dan mucha mente a eso, sino como a salir adelante, a trabajar, a dejar todo atrás. El artículo 68 nos habla sobre la libertad de enseñanza, o sea, de enseñarle a todos que queramos. Pues en este caso, pues está como las escuelas privadas pueden tener en sus propios métodos educativos, sí, por el simple hecho de que pues diría yo que ganan más los profesores, obviamente, porque pues los padres pagan una cantidad muy alta para que sus hijos tengan una mejor educación, pero a veces uno no cae en cuenta de que uno paga por una mejor educación sin darse cuenta que a veces nosotros mismos como jóvenes también a veces no queremos aprender. Entonces es algo sobre lo que me quedo pensando. Bueno, el artículo 69 nos habla sobre la autonomía universitaria. Quiere decir como que las universidades pueden decidir sus programas y normas. Sí, claramente. Cada universidad, diría yo, que tiene pues normas diferentes, no son las mismas, obviamente. Una que otra sí podría ser iguales, pero pues no. Y pues los programas ya ellos se enfocan más en cómo tener más gente que en otra cosa. Entonces ya dependería de cómo los programas más utilizados, los programas que más le interesan a los jóvenes hoy en día. Bueno, el artículo 70 nos habla sobre el derecho a la cultura. Como participar en actividades culturales y artísticas, sí, me parece bien, porque pues ya hemos dejado perder mucha cultura, tradiciones y muchas cosas, porque pues hay un punto donde dejamos las cosas de un lado y hay momentos que no las sabemos valorar, las dejamos perder y por simples cosas sin razón. El artículo 71 sería el derecho a fomentar la ciencia y la tecnología. Me parece bueno porque pues apoya mucho la investigación y a los creadores, o sea, a las personas que les interesa saber sobre diferentes cosas, sobre cosas que muy poca gente se arriesga, por decir así. El artículo 72, nos habla sobre la protección del patrimonio cultural.
como el cuidar museos, el cuidar monumentos y el cuidar sitios históricos que hacen de Colombia ser Colombia, simplemente. Hablemos del artículo 73, que nos habla sobre la protección a periodistas y la libertad de prensa. Pues ya que los medios informan sin censura. Pues hablando sobre los medios, no me parece que sea sin censura, la verdad. Solamente digo, puedo decir, es que los medios se han vuelto una cosa súper, o sea, súper mala, por decir así. Pues hay plataformas o así. Los medios, hay algunos medios que la verdad solamente dicen cosas sin sentido, ¿sí? Cuentan cosas que pues muy poco la gente les presta atención, dicen cosas sin importancia, como que pasa en un barrio, cuando a la gente más que todo le interesa saber qué está pasando en el mundo. Porque pues uno sin saber qué puede estar pasando en el mundo, o más que todo específicamente Colombia. O sea, por ejemplo, que ya vi una noticia sobre un muchacho que supuestamente lo iban a asaltar y estaba haciendo parkour. Esa noticia, ese video que era de TikTok, salió en Caracol. Y yo digo una cosa, la gente sí es consciente de que no todo son noticias y que uno debe de analizar las cosas, porque luego de eso, de que montaran por Caracol y cosas así, todo eso, al día sale el muchacho diciendo que todo era una broma. ¿Y cómo queda el noticiero? Mal. ¿Por qué? Porque creen que todo lo que sale en redes es verdad y no todo. Ellos creen que por montar las cosas que se ven en redes van bien, pero van mal. Porque no todo es realidad, no todo es verdad. Y simplemente eso. Hablemos sobre el artículo 74, que este nos habla sobre el derecho a acceder a documentos públicos, como el poder solicitar información oficial del gobierno. Hay mucha gente que sí le interesa eso, por ejemplo, quizás a los que quieran ser candidatos, o gente que sí es interesada que tiene otros intereses. Podría ser. En el artículo 75 al 77, este nos habla sobre el derecho a la comunicación y los medios, que son como la radio y televisión, que deben servir al público, por el simple hecho de que pues por ahí podemos ver todo, escuchar todo lo que pasa, pues en el mundo, en Colombia, en todos lados. El 78 nos habla sobre la protección al consumidor, ya que este puede reclamar si un producto sale dañado o engañoso. Sí, porque hay muchos lados. Porque engañoso también podría ser, primero que todo. Por ejemplo, cuando hacen marketing. El marketing lo hace con tal de generar unas ventas súper gigantes, súper guau, que la gente se encante. Pero al momento de que la gente va al lugar, se le bajan las expectativas, no es igual a como estaba en redes, no les parece, ya no les parece como lindo, como lo habían visto desde un principio. Y es algo que puede ser que desmotive, y por eso hay mucha gente que a veces no cree en cosas de esas. Y por eso a veces los consumidores salimos engañados de lo que vemos en redes sociales. Una cosa tiene que ver con la otra. Hablando del artículo 79, el derecho a un ambiente sano. Es como no estar nosotros botando basura y cuidar nuestros recursos naturales, porque, por ejemplo, echando la basura al río, contaminación, dejando la pluma del baño, de la cocina abierta o mal cerrada. Sería ¿qué? Disminución del agua, podríamos decir, no sé exactamente la palabra. Porque pues últimamente, bueno, ya hace tiempo hubo escasez acá, cosa que había que cuidar mucho el agua. Y pues es la hora que si no cuidamos el agua, pues para años más entrantes, pues no vamos a tener. Pero pues a veces la gente cree que
todo lo que dicen los demás creen que es jugando, no le prestan atención, cosas sin sentido. ¿Qué otra cosa también podría ser sobre los recursos naturales? La tala de árboles, que ya se está volviendo algo que pues está afectando al medio ambiente. Ir a partes como prohibidas, o sea, no exactamente prohibidas, pero digámoslo así. Por ejemplo, vi un video sobre una muchacha que fue a un nevado en Chile a hacer una revelación de sexo. O sea, ella diría yo, que tampoco fue consciente, hablando internacional, fue consciente en que pues ese humo que ellos botaron sobre la revelación del bebé, pues le genera impacto al ambiente, porque pues no es algo normal de que pase eso, y menos en un nevado, donde está prácticamente toda la nieve, donde está todo el clima, donde está todo. Y por último vamos a hablar sobre el artículo 80, el último que hablaremos este día. Bueno, este es el deber del Estado de proteger el medio ambiente, como crear leyes para conservar ríos, bosques y animales. La verdad me parece interesante sobre de crear leyes para conservar los ríos y todo esto, ya que pues con los animales estamos sacando muy rápido, porque pues la mayoría de las canas vienen de ahí. Con los bosques estamos haciendo mucha tala de árboles, y eso hay que disminuirlo, porque pues sin árboles no hay oxígeno, no hay aire. Y sobre conservar los ríos, pues me parece algo interesante, porque uno habla con todo el mundo sobre esas cosas, y al momento de caer en cuenta nadie lo hace. Y dicen, sí, pero es que el mundo se va a acabar, pero es que estamos contaminando mucho, que eso, que lo otro. Pero hablan de eso un momento, y en el otro momento, cuando quieren ver, están botando un papel, están botando un paquete, están botando una botella. O sea, no somos exactamente conscientes de todo lo que hacemos, porque hacemos las cosas, pero pues no lo analizamos, no llegamos al punto de todo de las cosas. Y pues esto fue todo, muchas gracias.